Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 19 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo voy a comentar solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Estados Unidos busca convertir a Alex Saab en la garganta profunda del chavismo. Es el titular del País de España, que resume cómo fue esta corta audiencia de presentación de este empresario colombiano, además agente venezolano. El empresario es la bisagra, dice la nota, para desentrañar una red de corrupción que empezó con Chávez y creció con las sanciones de Venezuela. Les leo un párrafo. Este lunes ha empezado en el sur de la Florida el periplo judicial de Alex Saab, el gran operador de negocios del chavismo de los últimos años y el presunto testaferro, dicen, de Nicolás Maduro. El chavismo contiene la respiración ante uno de sus episodios más difíciles. El gobierno trató por todos los medios de impedir que el empresario colombiano, conocedor de la primera mano del entramado financiero del Ejecutivo, pusiera un pie en Estados Unidos. No lo logró. Saab voló desde Cabo Verde hasta Miami este sábado después de 16 meses detenido en el país africano. La extradición da comienzo ahora a un proceso judicial de final incierto. La colaboración o no del empresario será clave para ver si la investigación llega hasta el mismo Palacio de Miraflores. Es el primer párrafo de la nota del País de España, que destaca lo que está ocurriendo con este ciudadano. Y habrá que ver qué ocurre en los próximos días. Nicolás Maduro ayer otra vez, denigraba de las autoridades de Estados Unidos, enfilaba baterías contra Cabo Verde, decía que están indignados, por eso no van a volver a la mesa, pero bueno, aparentemente Rusia le jaló las orejas, y lo decimos porque el gobierno de Vladimir Putin dice que no hay alternativa al diálogo en Venezuela, así de claro. Estamos convencidos de que no hay alternativa a continuar el diálogo entre las fuerzas políticas responsables de Venezuela, solo así se podrá resolver de manera sostenible las contradicciones existentes. El desafío para la comunidad internacional es ayudar a los esfuerzos constructivos, no socavarlos. Bueno, mensaje García, habrá que ver si continúan indignados o no. En el entorno de Nicolás Maduro lo decimos con absoluta ironía. Entre tanto, eso ocurre en los Estados Unidos. Bueno, en España se preparan para, entendemos, entregar o facilitar la extradición del general Carvajal a los Estados Unidos. El Ministerio de Interior volvió a negar el asilo al Pollo Carvajal. Esto lo tomamos del Mundo de España. El exmilitar venezolano todavía puede acudir a una instancia más para retrasar su extradición a los Estados Unidos. El Ministerio de Interior ha confirmado su decisión de no conceder el asilo al ex jefe de inteligencia venezolano, el Pollo Carvajal, al volver a constatar que no cumple con los requisitos necesarios, tal como han precisado al periódico, este periódico español, fuentes del Ministerio. La Oficina de Asilo y Refugio ya lo denegó en septiembre de 2019 por, al igual que ahora, no reunir las condiciones de la ley de derecho de asilo. Como dice la nota, queda una instancia más, pero el camino está abierto para que entreguen a este militar venezolano, ex militar venezolano, a las autoridades de los Estados Unidos, donde lo investigan por presunto tráfico ilegal de drogas. Por cierto, alias el Pollo Carvajal figura en el mismo indictment que abrieron a Nicolás Maduro, otros funcionarios, incluyendo al general Cliver Alcalá. Y bueno, habrá que ver cuánto tiempo toma su extradición o no a los Estados Unidos. Y a propósito de la corrupción en nuestro país, y de este tema vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, decía la Misión de Determinación de Hechos en su primer informe sobre Venezuela que está directamente ligada a la violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Por qué? El punto 116 decía, un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda es el nexo entre la corrupción
y las graves violaciones de los derechos humanos. Varias de las fuentes con las que habló la misión, todos miembros actuales o anteriores del gobierno y personal militar, han indicado que un factor motivador de la violación de derechos humanos identificadas en el presente informe son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado, lo que constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad. De esto vamos a hablar porque se está hablando en estos días de la posible visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien sí va a viajar definitivamente a Colombia en los próximos días. Y bueno, se habla de una invitación que le han extendido las autoridades en Venezuela, donde, saben ustedes, hay abierto un examen preliminar por presuntos delitos de lesa humanidad. El doctor Joel García nos acompaña, le agradezco recibir nuestra comunicación tan temprano, abogado, defensor de derechos humanos, lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país, incluso emblemáticos, como el caso del diputado Juan Requesens. Doctor García, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a tu gran audiencia. Buenos días, RCR, por esta invitación. Pues yo le pediría un primer comentario acerca de este tema. Le preguntaría, ¿qué sabe usted sobre la supuesta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país? Lo escuchamos. Hasta ahora, lo que sabemos, bueno, son rumores. Sin embargo, rumores que de voces de jueces del Circuito Judicial Penal de Caracas he escuchado directamente. El día pasado, el Tribunal Supremo de Justicia realizó una reunión con todos los jueces, tanto de materia ordinaria como los que están designados para los temas de terrorismo. Y les dijo que Karim Khan iba a visitar la sede del Palacio de Justicia. Se estima que para el día 29 de octubre estará Karim Khan en Venezuela. Eso es lo que se rumora, incluso por el mismo movimiento que hay dentro del Palacio de Justicia, los jueces apurados sacando causa, tratando de poner un poquito de orden, incluso la limpieza que se está haciendo al Palacio de Justicia, indicara que posiblemente Karim Khan venga a Venezuela. Eso es lo que se rumora, pero oficialmente no tenemos información. Pero al parecer, por dicho de los propios jueces que estuvieron en esa reunión con las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, él viene a Venezuela en los próximos días, aparentemente para el 29 de octubre. Ahora, ¿ustedes están preparados, doctor, como abogados de la causa de los presos políticos en nuestro país, para sostener encuentro con él y, bueno, evidenciar la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela tal y como figura en el informe de la ONU? ¿Qué puede decirnos? Bueno, en Venezuela existen una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos. Así estamos varios abogados que nos hemos encargado motu propio a la defensa de estos derechos. Si Karim Khan viene a Venezuela, lo lógico sería que él viera la otra cara de la moneda. No solamente permitir que sea el gobierno que lo pasee, que lo lleve a donde quiera llevarlo y que decirle lo que ellos quieren que le escuche. Sería idóneo que el fiscal, si va a actuar de una manera imparcial en este hecho, que sabemos que bajo el principio de la complementariedad, él debe verificar que Venezuela no cuenta con la estructura penal necesaria para juzgar, porque tampoco contamos con la legislación para juzgar crímenes de lesa humanidad, porque no es lo mismo juzgar a un funcionario por homicidio que por un crimen de lesa humanidad, porque en los crímenes de lesa humanidad está comprometido una estructura más amplia, porque estamos hablando de un ataque sistematizado y generalizado. Pero por lo que veo, en Venezuela, ayer tuve la oportunidad de formar parte de los apoderados judiciales del caso de David Vallenilla. Me incorporé ayer en la representación de la víctima y vemos cómo este caso va aceleradamente. Estamos evacuando 14, 15 expertos por día. Para ese caso es para terminarlo pronto y quizás tenerlo como algo que mostrara a Karim Khan de que en Venezuela hay la voluntad política y la voluntad judicial para resolver esos casos. Porque acuérdense que la primacía para juzgar es el del Estado donde se cometen los hechos. Si ese Estado
no puede, no quiere o no cuenta con la estructura, entonces será la Corte Penal Internacional, bajo el principio de la complementariedad, que va a ejercer esa jurisdicción. Ahora, tengo que preguntarle, doctor, porque en su informe, el último que trascendió de la exfiscal de la Corte Penal Internacional, ella dejaba claro su criterio antes de entregar el cargo. Ella reiteraba que concluyó que la información disponible provee de bases razonables para creer que a partir, o al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad por el encarcelamiento, la privación severa de libertad y la violación de reglas fundamentales de la legislación internacional. Allí hablan de tortura, de violación, otras formas de violencia sexual, persecución contra un grupo identificado con una identidad política. Y yo le pediría un comentario sobre este tema en específico, tomando en consideración los casos que a usted le ha tocado representar. Lo escuchamos. Sí, lo dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional saliente, Betu Owen. Lo dice el informe sobre la determinación de hechos en Venezuela. Esa es la verdad verdadera de lo que ocurre en Venezuela, porque yo soy testigo de sección de escuchar violaciones, tratos crueles, tortura a los detenidos en diferentes casos. Y quienes cometen esos hechos, no se trata de un funcionario de menor jerarquía, sino yo he escuchado personas de alto rango, sobre todo en la DGCIN, de alto rango que están comprometidos en ello. Y no solamente los funcionarios que pertenecen a un organismo de inteligencia o contrainteligencia, sino además fiscales del Ministerio Público presenciando la tortura. Además, los jueces de control que están para garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales y esos pactos y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela son los cómplices necesarios para que esto se cometa. Fíjense que tanto es así que se incorporó en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 175, que cualquier detención arbitraria es nula. ¿Cómo es posible que se incorpore eso en la norma adjetiva penal cuando la Constitución es clara en su artículo 44, que establece que el derecho a la libertad es inviolable y establece además las dos excepciones por las cuales una persona puede ser privada de libertad? Eso indica, eso demuestra que en Venezuela la mayoría, el 90% de las detenciones son arbitrarias y los jueces son quienes avalan. Hay que recordar que la misma Sala Constitucional, en su sentencia 526 del 9 de abril del año 2001, con ponencia de Iván Rincón Urdaneta, es la sentencia que legalizó toda la arbitrariedad en Venezuela y es una decisión dictada de la máxima y última intérprete de la Constitución, como es la Sala Constitucional. Ahora, tengo que preguntarle sobre los casos específicos que a usted le ha tocado representar, doctor. Por ejemplo, el del diputado Jorge Quesen, número 9, en el informe de la misión de determinación de hechos. Lo hemos dicho desde su detención, plagado de irregularidades desde el 7 de agosto de 2018, cuando él lo detienen junto a su hermana y permanece desaparecido, incluso durante varias horas. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Fíjese que el caso del diputado Requesén es emblemático para demostrarle a Karim Khan de que en Venezuela no está la estructura judicial penal para juzgar estos casos. ¿Por qué? Siendo él diputado de la República, diputado electo y principal, lo que le correspondía era, en caso de haber cometido un delito en flagrancia, que no fue así, ¿verdad? No hubo flagrancia. Recuérdense que está juzgado por los hechos del 4 de agosto del año 2018, como fue el magnicidio frustrado. Él es detenido el día 7 de agosto junto a su hermana. Es desaparecido y su hermana, por ejemplo, no aparece en las actas policiales. Su hermana nunca estuvo detenido para los efectos del juez y de los organismos de seguridad. Lo peor del caso es que dicen los funcionarios que lo aprenden por órdenes, instrucciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y todos sabemos, porque la misma página web tuvo que publicar esa
la decisión el día 8, con fecha 8 que recibió el informe del fiscal el día 8. Entonces, ¿cómo es que los funcionarios aprenden cuando la sala plena ni siquiera conocía del procedimiento? ¿Y de dónde emana esa orden de no hacerle el antejuicio de mérito y que la inmunidad parlamentaria le sea allanada por un órgano que no es competente para ello, como es la Asamblea Nacional Constituyente? ¿De dónde emana? De la máxima autoridad, es peor aún, de la sala plena, es decir, la constitución de los 32 magistrados que están en el Tribunal Supremo de Justicia. En Venezuela no hay manera ni forma de que se persiga, se juzgue y se condene a las personas que cometieron estos crímenes de lesa humanidad. Fíjense que estamos dependiendo tanto de la justicia internacional. Vemos cómo Hugo Carvajal está detenido en España y que va a ser extraditado, Dios mediante, a Estados Unidos. Vemos cómo Alex Saab fue aprehendido en Cabo Verde y ya fue extraditado a los Estados Unidos, y son los países, la justicia internacional penal, la que está haciendo justicia verdaderamente en Venezuela. Porque si contamos con la estructura judicial de Venezuela, todo eso forma parte de impunidad. Bien lo dijo la misión de determinación de hechos, la corrupción forma parte de la impunidad. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a otros casos emblemáticos, por ejemplo, del periodista Roland Carreño, lo que acaba de pasar con el general Baduel, que muere bajo custodia del Estado, y lo que ocurrió en su momento con el concejal Fernando Albán, un caso que usted conoce también perfectamente, que llevó desde los inicios. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Acerca de la posible visita a finales de este mes del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Lo que sí se ha anunciado es que viajará a Colombia, pero se ha, despertado una expectativa sobre la visita a nuestro territorio. Y recordar, bueno, simplemente que en el caso de Venezuela se ha abierto examen preliminar por presuntos delitos de lesa humanidad, y los familiares, las víctimas, abogados, están a la expectativa de la posible apertura de una investigación formal. Nos acompaña el doctor Joel García, que es abogado defensor de derechos humanos y lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país. Yo les hago una inquietud, doctor. El caso del general Baduel acaba de ocurrir la semana pasada. Él muere bajo custodia del Estado. La familia ha pedido una exhumación, la exhumación del cadáver, una investigación independiente, como en su momento se solicitó en el caso del concejal Albán. Y yo le pediría un comentario tomando en consideración lo que estamos hablando, es decir, la posible visita de este funcionario a nuestro país y sobre todo las circunstancias que rodearon la muerte de este oficial. Lo escuchamos. Fíjense, todos nuestros presos, sin distingo de preso político o preso por delitos comunes,
Todos nuestros presos se encuentran en una situación de precariedad. La nutrición o alimentación de estos presos es casi nula. Frijoles con arroz todos los días. Además, las condiciones de salud son las peores. Esas personas no tienen la atención debida. Acaba de morir el general Raúl Isaías Baduel dentro de los calabozos del SEBIN. Sin embargo, a pesar de que muere por falta de atención médica, pretenden mantener a Roland Carreño, que acaba de salir de una clínica por problemas graves de salud, porque tenía incluso una neumonía bilateral y tenía problemas cardíacos severos, el informe médico así lo corrobora. Igualmente, acaban de llevarse a las instalaciones del SEBIN por revocarle la medida de la que gozaban los 6 altos ejecutivos de Citgo de Venezuela, que nuevamente fueron llevados a la cárcel bajo la excusa de hacerle exámenes médicos. Si dejaron morir a Baduel, ¿cómo pretenden ellos garantizarle la salud a estos 6 funcionarios de Citgo y a Roland Carreño? Por decir algo, porque todos están en la misma situación. Tengo información de primera mano de que dentro del SEBIN hay una contaminación casi generalizada de COVID. Hay varios presos que tienen COVID. Hoy, a las 3 de la tarde, nosotros hemos previsto la continuación del juicio oral, pero secreto, contra el diputado Requesén y los otros 16 coacusados. La semana pasada no hubo traslado del SEBIN. ¿Por qué no hubo traslado del SEBIN? Esta semana, hoy, vamos a ver si va a haber el traslado del SEBIN. Porque si no lo hay, es porque alguno de ellos o hay mucho COVID en el SEBIN y el riesgo que se corre de contagio incluso en la sala de audiencia es grave. Es bastante riesgoso de que sean trasladados. Vamos a ver, pero en la situación de nuestros presos políticos, de todos los presos en cuestiones de salud, es precaria. Ahí no hay manera ni forma de que se le garantice la higiene, la salubridad y menos la atención médica a ninguna persona. En el caso concreto de Roland Carreño, quisiera preguntarle, porque ayer, sin ir más lejos, la conferencia episcopal emitía un comunicado abogando por los activistas de Fundarredes. Ha trascendido que dieron positivo en COVID-19. Alguno de ellos sufre complicaciones, al igual que el periodista Roland Carreño. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué información maneja? ¿Ha conversado con él para conocer cuál es su situación en la actualidad, doctor? Sí, en el caso de Roland, se le permitió el acceso a él. Ya está de salud bastante mejor, ya por lo menos superó lo que fue el COVID, pero su problema cardíaco persiste, ¿okay? Es una tensión, si se quiere, emocional, que bajo ese estrés, ese grado de estrés que se somete a diario allí, y viendo morir a un, pero quizás viendo a otros que están siendo hospitalizados por ese sistema, porque sabemos que la COVID repite, y personas que incluso estando vacunadas mueren a causa de este virus. Es una situación que la viven el resto de los presos también. Es una situación de que la vida no depende de un tribunal, no depende de un sistema penitenciario, sino depende de un carcelero. Depende de una persona que fue quien lo ordenó que lo mantuvieran preso. En el caso de Roland Carreño, ahí no hay ni un solo elemento de convicción para estimar que Roland Carreño es autor o partícipe en ningún hecho, más allá del fusil desarmado que le sembraron dentro de su koala, ¿ok? Pero no hay. Es más, yo me atrevo a decir con toda responsabilidad que la acusación que hizo el Ministerio Público contra Roland Carreño es una de las peores acusaciones que yo he visto en mi vida profesional. Es una acusación digna de llevarla a todas las escuelas de derecho como para enseñarle a esos futuros abogados qué es lo que no se debe hacer, en qué no puede caer un profesional del derecho. A Roland Carreño lo tiene preso alguien. Alguien se antojó de él y ese alguien no quiere abrir el calabozo. Ahora, yo le pregunto, doctor, los casos que usted lleva, incluyendo el Roland Carreño,
¿Ya figuran en el expediente de Venezuela en la Corte Penal o no todavía? ¿Qué puede decirnos? El caso de Fernando Albán sí figura en el expediente de la Corte Penal Internacional, ¿ok? Porque se trata de una muerte bajo el poder del Estado, como el de Rafael Acosta Arévalo, que es distinto a el caso de Requesén, que sin embargo forma parte de una detención arbitraria. El caso de Roland Carreño forma parte de una detención arbitraria, pero si se quiere fueron posteriores, el de Roland Carreño posterior a que ya se había iniciado el examen preliminar, pero la misión de determinación de hecho lo está documentando perfectamente. La misión de determinación de hecho tiene todas las herramientas que le hemos suministrado a mano. Incluso esa pésima acusación la tienen en manos de ellos. Y yo considero, y así lo hicieron saber ellos, que esos informes van también directamente a la oficina del fiscal Karim Khan para que conozca en detalle cada uno y todos estos casos que en Venezuela se suscitan a diario y que van a seguir suscitándose. Ahora quizás haya una represalia, haya ahorita un ataque nuevamente por lo que está pasando por Al-Assad. Yo quizás que de alguna manera, porque así lo conocemos, ellos van a buscar, no sé, venganza hacia el sector político opositor y detener a otras varias personas. No me extrañaría que desde ya comenzaran esas persecuciones en los próximos días. Le pregunto, doctor, porque a propósito de la posible visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, la doctora Tamara Sujú del Instituto Casla publicaba una carta pública y ella ofrecía algunas recomendaciones, detallaba al menos 10 centros de detención en nuestro país y figuraba en esa lista la denominada tumba en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, como un lugar a visitar, y yo le pediría un comentario acerca de este tema. Es en esta sede donde, me corregirá si me equivoco, estuvo detenido el concejal Fernando Albán en las primeras de cambio. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En esa recomendación que hace Tamara Sujú, por supuesto que es la recomendación que cualquiera de nosotros lo hiciera, pero no tendría sentido de que Karim Khan visitara estos lugares acompañado solamente de funcionarios del Estado, porque los funcionarios del Estado le van a llevar por donde no es la cosa, ¿ok? Si usted entra a, por ejemplo, el SEBIN Helicoide, se va a conseguir en la entrada, por donde pasan los abogados y familiares, un letrero inmenso que habla sobre derechos humanos, pero una pared donde está escrito un pensamiento de Mandela, y donde se habla de derechos humanos, donde se pusieron letreros de zona de seguridad, puerta de emergencia. Todo eso es una puesta en escena. Si usted va a la tumba, yo conozco ese lugar que se denomina la tumba. Sin embargo, Fernando Albán nunca estuvo en los calabozos de la tumba, sino lo mantuvieron en el piso 10 de ese edificio. Sin embargo, yo conozco los calabozos, el lugar donde se dice la tumba. Si usted entra allí, eso es pulcro. Todo es blanco, pisos limpios, se ve muy bonito. El problema está de que Karim Khan no va a saber de que ahí las personas están incomunicadas, que no tienen un reloj, que no saben distinguir el día de la noche, no saben distinguir otra temperatura que no sea esa de baja temperatura, pero si lo llevan allá, por supuesto que lo van a pasear por donde pasa la novia. Entonces, Karim Khan de venir a Venezuela necesariamente tendría que reunirse no solamente con las organizaciones no gubernamentales, sino con todas las víctimas directas e indirectas que allí están, que están en Venezuela y que están padeciendo esto. Además, con los abogados, como en el caso mío, que no formo parte de ninguna organización no gubernamental directamente, llevamos varios casos de esta índole y que la Corte Penal Internacional en su momento tendrá que investigar y llevar a cabo al estrado a los responsables de estos crímenes. Bueno, doctor, sobre este tema, conversando con Rafael Uzcategui y Provea, él expresaba la preocupación en torno a la seguridad de las víctimas. De hecho, él decía que esto estaba en discusión porque preocupa y mucho que aquellos que se atrevan a declarar, sobre todo en Venezuela, no sufran las consecuencias. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico.
Fíjense, el riesgo en Venezuela, el peligro, lo corremos todos y todos los días. Usted, María Alejandra, por ser periodista, por tener este tipo de programas, si se quiere, un tanto crítico hacia las violaciones a los derechos humanos, y cualquier persona estamos expuestos a que un día X se antojen de nosotros y bajo cualquier cargo, bajo cualquier invento, nos anulen llevándonos a prisión. Por supuesto que las víctimas deben tener miedo, deben tener terror, pero yo aconsejo a cualquier persona que hay que vencer el miedo, hay que vencer el terror. El terror precisamente es lo que nos tiene en la situación que estamos. En Venezuela, esas cifras negras, porque no son lo que está documentado en la misión de determinación de hechos. Hay muchísimos más casos de tortura y de violación de derechos humanos que no se saben porque las personas tienen terror de decir, sobre todo en el ámbito militar. En el ámbito militar hay muchas personas que están detenidas, sin embargo, no se atreven a alzar su voz, los familiares, por esa retaliación. Y sabemos que en Venezuela no solamente se persigue al autor del hecho, entre comillas, sino a su entorno familiar. Acabamos de ver lo que pasó con Roberto Denis, que a pesar de que saben que está fuera del país, le allanan la residencia a sus padres, a su hermano, porque lo que buscan es retaliación y sembrar miedo. Entonces, mire, yo les digo a las víctimas y a toda persona que esté involucrado en este tema de derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, hay que vencer el miedo. Fíjense que la justicia internacional es la que está haciéndonos el trabajo de juzgar y perseguir a estos criminales de lesa humanidad, porque a lo interno no lo vamos a conseguir. Tenemos que expresarlo a esos organismos internacionales y a esos funcionarios de esos organismos que puedan venir a Venezuela. De cualquier manera hay que denunciar. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, defensor en la causa de varios presos políticos en nuestro país. Gracias. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y le comento a mi equipo que el siguiente invitado me dice que está a la espera de que le permitan el ingreso a la sala de Zoom de RCR. Se trata del doctor Alfredo Aguilar, abogado de la familia del concejal Fernando Albán. Avísenme, por favor, si tenemos algún inconveniente para coordinar con él, si tenemos que hacer la entrevista por otra vía. Pero dicen que no aparece, pues les voy a comunicar el teléfono. Me está diciendo que él está a la espera de su ingreso a Zoom. Bueno, les paso el teléfono, doctor Alfredo Aguilar. Le ruego le escriban. Él está en línea, obviamente, esperando esta comunicación. Y coordinen con él, pues para ver qué vía es la más expedita para conversar.
Puede ser a través del Skype, como hemos hecho en otras oportunidades, si el Zoom es un problema. Bueno, esta es la situación. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Aguilar, en la medida de las posibilidades, abogado de la familia del concejal Fernando Albán, que es el caso número 10 del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Ellos en este informe detallado sobre uno de los casos emblemáticos por bueno, lo que significó, por la trascendencia que tuvo la reacción de la comunidad internacional y lo que figura en ese informe. De hecho, recuerdo que en las primeras de cambio, la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas se pronunció prácticamente de inmediato, producto de esta situación dantesca. El cuerpo del concejal Albán cayó desde el 10º piso del edificio en Plaza Venezuela y bueno, la comunidad internacional no daba crédito, ¿no? Y luego vinieron todas las declaraciones contradictorias de las más altas autoridades acerca de las razones de la muerte, incluyendo la declaración del fiscal designado por la constituyente comunal, Tarek William Saab, que figura en este informe de la Misión de Determinación de Hechos. Ya veo al doctor Alfredo Aguilar en Zoom. Vamos a ver si él puede escucharme. Doctor Aguilar, gracias por atendernos. Por cierto, quien se encuentra en el exilio. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues la verdad, mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Conversábamos con el doctor Joel García, abogado de varias causas de presos políticos en nuestro país. Existe una expectativa cierta sobre la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, tomando en consideración que lo que sí está confirmado es su viaje a Colombia. Y yo le preguntaría una primera consideración de su parte: ¿qué información maneja usted y qué expectativa tienen, bueno, en relación a este caso, insistimos, emblemático de la muerte del concejal Fernando Albán bajo custodia de las autoridades del Estado? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, María Alejandra. Las expectativas que tenemos son muy positivas. Como te he dicho en otras oportunidades, la justicia internacional es lenta, más de lo que uno quisiera, pero está caminando en el caso de Venezuela, el llamado caso Venezuela 1. La visita del señor Khan no es un paseo por las playas suramericanas ni del Caribe. El fiscal Khan se ha tomado en serio su gestión, y ante un preinforme ya realizado por la fiscal anterior, presumimos que quiere de su propia mano, de su propia vista, observar la situación, oír a las víctimas. No dudamos que exista un gran lobby, o que existe un gran lobby por parte de los representantes del régimen de Maduro y de los altos personeros, que al final del día son o van a ser los inculpados en este caso. Pero el fiscal obviamente no puede venir a hablar con los presuntos indiciados o con los investigados o con los denunciados. El fiscal también tiene que oír a las víctimas. Por eso el fiscal entra primero por Colombia, porque sabe que muchas víctimas o los abogados de las víctimas, las ONG, no pueden hablar con libertad en el espacio venezolano. Entonces, esta entrada por Colombia significa mucho. Significa independencia, significa oportunidades para que las ONG, para que los abogados, para que las propias víctimas, incluso o las víctimas indirectas, los familiares de los fallecidos, por ejemplo, puedan ser oídos, atendidos, así sean minutos, por el fiscal Khan. Esta es, digamos, una parte humana de la investigación, pero que es muy importante, porque parte del discurso del señor Tarek William, que ahora se convierte en defensor, esto es un caso es muy extraño, que un fiscal, que es un investigador y una persona que acusa, en este caso es el defensor del régimen, el defensor de Maduro, el defensor de los ministros, el defensor de sí mismo, ahora asume o quieren hacer ver que se trata de una cuestión política, de una conspiración internacional en su contra. Imagino yo que el fiscal Khan, con su experiencia, que ha sido tanto fiscal, se ha ayudado tanto en la fiscalía como en la defensa de casos, conoce las posiciones, conoce las estrategias, y lo que viene simplemente es
a sentir la parte humana de la circunstancia. Por otro lado, cuando el fiscal vaya a Venezuela, por mucho maquillaje que usted le quiera poner a la situación venezolana, usted no puede construir cárceles en un mes o en 15 días. Usted no puede agarrar a los presos y desaparecerlos. Usted no puede evitar que las víctimas se congreguen y vayan a poner su reclamo o a narrar su situación ante el fiscal. O sea, el fiscal no se va a encerrar en Miraflores, ni se va a encerrar en un restaurante en Las Mercedes a tomarse un whisky como si fuera un latinoamericano más. Eso no es lo que va a ocurrir. Estamos hablando de una institución internacional de prestigio que incluso ya ha juzgado a exmandatarios, e incluso en una oportunidad, en el caso de Sudán, a un mandatario en ejercicio. Aunque este señor es un usurpador, no se puede negar que tiene el poder del Estado. Sin embargo, creemos que es muy positiva este acercamiento del señor Khan, tanto con la víctima como con estos investigados, hasta este momento no podemos llamarlos simplemente denunciados, pero creo que lo que se va a llevar realmente es un poco de realidad y un poco del olor de la intuición que como abogado, que como investigador tiene que tener, le va a dar un baño de realidad al señor Khan. ¿Ustedes se van a reunir con el fiscal de la Corte Penal Internacional, doctor, como representantes de la familia Albán? En este momento no tenemos esta confirmación. Por supuesto, estamos haciendo todo lo posible porque somos miles de víctimas, hay miles de víctimas, pero sí se están conformando grupos, sí se están manejando las ONG sobre todo para poder armar estas reuniones. Y también te puedo adelantar, no con mucho detalle, pero sí te puedo adelantar que en la oficina de la misma Corte Penal Internacional existen funcionarios especializados u oficinas u órganos dentro de la propia Corte de asistencia a la víctima, de asistencia a los abogados, y que muchos abogados venezolanos nos estamos preparando para la fase de juicio. O sea, nos estamos preparando para conocer, para saber, para internalizar y ser capaces nosotros mismos, los criollos, los que podamos colaborar eficientemente para presentar las pruebas y para llevar los documentos. O sea, sí existe un movimiento, a pesar del lobby, a pesar del dinero. Esto es David contra Goliat. Pero lo que pasa es que David somos muchos. Y entre tanto vamos a armar y vamos a colaborar a que se arme un caso sólido que ya existe, en mi concepto ya existe, pero ahora bajo las reglas propias de la Corte Penal Internacional. Doctor, sobre el caso de Fernando Albán, sobre lo que figura en el expediente, las pruebas que ustedes tienen, las investigaciones que no se han realizado, que puede compartir con nosotros. Hay ciudadanos que insisten en la tesis de que a él lo lanzaron, pero lo que figura en el expediente es que, bueno, no se sabe exactamente qué ocurrió, incluso se desconoce por la falta de una investigación independiente si estaba con vida o no al momento de caer del ese 10º piso del edificio del SEBIN. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, lo que puedo compartir contigo es que la responsabilidad del Estado está prevista en la Constitución y está prevista en los acuerdos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisprudencia reiterada que señala que cuando no se investiga, se comete el delito de ejecución extrajudicial. O sea, el estándar internacional es distinto al estándar nacional. En materia internacional, tú eres un Estado, tú tienes el poder, y como tienes el poder, tienes el deber de investigar. Y si tú no cumples con ese deber de investigar, inmediatamente tú te conviertes en culpable, porque ya no solamente es el delito de encubrimiento, como ocurriría en un caso particular. No, tú eres el Estado. Si tú encubres, tú eres culpable. Y esto tiene sentido, porque si no, no habría forma de condenar o de juzgar a los Estados, y mucho menos a los personeros, a los altos personeros. Y nosotros esperamos que este mismo estándar sea el estándar que maneje la Corte Penal Internacional, especialmente cuando hay tantos casos con la misma naturaleza. Casos donde no se quiere investigar, casos donde se encubre o casos donde simplemente se busca un chivo expiatorio, un funcionario o dos funcionarios de bajo nivel, pero no se revisa la cadena de mando. Y no solamente es que no se revisa, es que ni siquiera se cambia. El director del SEBIN sigue siendo el director del SEBIN. Después que había sido sacado, vuelve a ser y actualmente es el director del SEBIN. El director del DIESIN sigue siendo la misma persona. Los ministros siguen siendo los mismos.
Entonces, no solamente es que se les encubre, sino que además se les premia manteniéndolos en estos estatus de poder, donde además se convierten en intocables. Y estos son los estándares que está revisando actualmente el fiscal al verificar de que en Venezuela no es justicia. Una vez que esto se verifique, que pareciera más o menos sencillo, ya el fiscal pasará a la fase de investigación, pero como te decía, ya nos estamos preparando, muchos abogados, muchos colegas venezolanos, ya nos estamos preparando para colaborar en la siguiente fase. Tenemos una gran confianza en que, por supuesto, no existe certeza, pero tenemos una gran confianza de que el fiscal Khan va a pasar, porque tiene los elementos objetivos a la próxima fase, que ya es la fase formal de investigación y de individualización de la responsabilidad. Con las pruebas que ustedes tienen, doctor, ¿cuál es la conclusión que sacan en torno al caso del concejal Albán? ¿Qué puede compartir con nosotros? La conclusión que nosotros tenemos es que Fernando Albán seguramente fue sujeto de tortura y posiblemente fue abalanzado desde el piso 10 o desde más arriba, no tenemos seguridad todavía, una vez ya fallecido o en un estado muy grave. Uno de los elementos para ello es que el supuesto gran charco de sangre que había señalado el señor Tarek William Saá no existe foto. La otra elemento, bueno, lo hemos conversado en otras partes, no aparece el calzado, los custodios dicen que él se encontraba esposado, pero otras personas dicen que no, el cuerpo fue encontrado sin esposa. Hay una total manipulación de lo que se llama la escena del crimen, del sitio del suceso, una completa manipulación, y todas esas actuaciones llevan a la idea de que se trata de una muerte en custodia y por supuesto que no de un homicidio. Lamentablemente, la estrategia del régimen y del señor Tarek William Saá de luego hablar de homicidio culposo ha confundido a muchas personas, ha confundido a muchos periodistas, ha confundido a muchas personas, haciendo creer que el gobierno ha admitido el homicidio. No es cierto, porque un homicidio culposo es cuando alguien muere por una negligencia, por una imprudencia, por un accidente o por un mal manejo de una situación. Esto no es un homicidio culposo. Como yo he dicho, el señor Fernando Albán no se encontraba limpiando una ventana y se cayó porque no tenía un arnés. No, fue abalanzado, fue lanzado desde el piso. Por eso nosotros creemos, y esto también es importante que lo entienda la opinión pública, la lesa humanidad proviene porque no se trata de un solo caso, se trata de varios casos, se trata de múltiples casos, se trata de una actuación sistemática, se trata no es un caso aislado, porque tenemos el caso, el reciente caso de General Baduel, tenemos el caso de Acostareo, hay 11 personas que han muerto en custodia. Entonces no es el caso de Fernando Albán, es que no puede ocurrir que en la prisión política mueran las personas de diferentes maneras, pero al fin y al cabo bajo la responsabilidad del Estado, y el Estado además no haga nada. Esto igual ocurre con las detenciones arbitrarias, y bueno, y lo más patente, las detenciones arbitrarias. Tenemos miles de detenciones arbitrarias de desaparición forzada que no se sabe. Ayer la gente, quizás en tono de broma, decía, bueno, pero Ale Saá en 48 horas fue llevado ante la justicia. Bueno, pero es que así es la ley. En cambio, en Venezuela usted lo detienen, pasa días, horas, meses, semanas, hasta años, sin ir nunca ante un juez. Eso se llama una desaparición forzada. Eso es una detención arbitraria. Todas estas cosas son un cúmulo y por eso estamos ante la Corte Penal Internacional. No hay justicia dentro del país y hay paso a la justicia internacional, y además los crímenes que individualmente son, digamos, crímenes comunes, pasan a denominarse crímenes de lesa humanidad. Son de lesa humanidad precisamente por ser masivos, por ser contra dirigentes políticos y por ser una política de Estado. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una brevísima pausa para publicidad. Al regreso, a propósito de lo que usted menciona, la posibilidad de que esto pase a la fase de investigación, la pregunta que yo le daría es cómo se preparan. Hay muchos ciudadanos víctimas de violación de derechos humanos que no tienen recursos en Venezuela y seguramente no tienen ni idea qué hacer para hacerse parte de un proceso de esta naturaleza. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la posible visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país. El doctor Alfredo Aguilar es abogado de la familia Albán y nos decía en el corte anterior que se están preparando ante la apertura de una investigación formal en este caso. Existe esa expectativa, ciertamente, sobre todo entre defensores de derechos humanos, abogados y víctimas en nuestro país. Y yo le dejaba una inquietud, doctor, porque hay muchas personas sin recursos que no tienen idea de qué camino transitar para hacerse parte de un expediente de esta naturaleza, tomando en consideración que la fiscal anterior, por cierto, y lo reiterábamos, aseguró antes de entregar el cargo que sí, que había bases razonables para pensar que estos crímenes atroces se estaban cometiendo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Como te decía, es una lucha titánica de David contra Goliat, pero hay muchos David. Y aunque estas personas, muchas de ellas son de origen humilde, muchas permanecen en Venezuela, lo cual en sí mismo ya implica un riesgo para la acción, basta con revisar los informes de la Comisión Independiente de Determinación de Hechos para ver la multiplicidad de casos, además calificados, ¿no? Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Y estas personas, de una forma o de otra, dieron su testimonio, participaron, se acercaron a ellos los especialistas de la comisión. Y este documento es un documento clave, porque esta comisión, además, como tú podrás ver a los pies de página, dice, estos informes o estos documentos reposan en nuestros archivos. Estos archivos tienen que pasar, en primer lugar, de esa comisión al fiscal. Pero por otra parte, como te señalaba, existe una oficina pública de defensa a las víctimas dentro de la Corte. Existe una sesión de apoyo a los abogados y, aunque no todos los abogados del mundo, como es obvio, no estamos preparados para actuar ante la Corte Penal, ni acreditados, sí estamos preparándonos. Por supuesto, porque nos tocó, porque normalmente uno no anda por el mundo buscando los casos, a veces los casos son los que lo buscan a uno, ¿no? Estamos preparándonos dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, para colaborar con la Fiscalía y para participar en nuestra condición de víctima. Esto también es muy importante que se sepa. Una vez que se abre la investigación, no solamente actúa el fiscal, no solamente investiga el fiscal, sino que las víctimas podemos colaborar. Entonces, aunque sea algo titánico, existen ONG que están dispuestas a prestar apoyo. Por supuesto, esto implicará un gran proceso de organización, un gran proceso de selección, una agrupación por los distintos crímenes, por las distintas categorías de delito. Pero puedes estar segura de que esta es una pelea que se va a dar. Lamentablemente no es rápido, no es mañana, pero es una pelea que se va a dar y donde hay personas muy cualificadas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela que están dispuestas a dar su colaboración. Sabemos mucho o saben muchos que a lo mejor correrán un riesgo por estas actuaciones, pero el ser más y el tener la justicia de nuestro lado y el sabernos que estamos luchando por una causa justa nos mueve a continuar en este proceso. O sea, puede contar esas víctimas, sobre todo esos que no tienen un fácil acceso,
que haremos todo lo posible porque todos los casos sean conocidos y además sistemáticamente presentados. Es decir, si se trata de las detenciones arbitrarias, entonces intentaremos hacer el cúmulo, verificar la fecha, verificar los organismos, verificar los funcionarios. Igual ocurre con los homicidios, igual ocurre con las ejecuciones extrajudiciales o igual ocurre con las detenciones arbitrarias. Por demás, pareciera que hay un muy mal momento para el régimen. Hay un mal momento no solamente por la aprehensión de Saad, por la aprehensión del señor Carvajal, por la extradición de la señora tesorera, enfermera. Existe un mal momento porque uno de los parapetos que tenía montado el régimen eran las negociaciones en México. Y ahora el propio régimen, por la supuesta detención de Saad, que no tiene absolutamente nada que ver con una negociación que se supone que es de orden político, de orden humanitario, se levanta de la mesa. Digamos que están dando golpes o palos de ciego hacia todos lados, porque existe un gran nerviosismo y existe una gran preocupación, y pareciera que esa principal preocupación es este juicio. Ellos creen quizás que la visita del fiscal servirá para maquillar la situación, pero el sol no se puede tapar con un dedo. Son miles de víctimas, y no se trata ni siquiera de víctimas históricas, se trata de víctimas actuales. Existen más de 260 presos políticos. ¿Cómo van a tapar esa situación? ¿Cómo van a justificar que hay presos con 6 meses y 2 años sin ni siquiera ir a juicio? ¿Cómo le explicas tú a un abogado inglés esta situación? Eso es inaceptable en algunas partes del mundo. Y como te decía, no se puede tapar el sol con un dedo. Doctor Aguilar, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos y compartir su testimonio. Usted también, de alguna manera, es víctima, ha tenido que salir del país por la defensa en el caso de Fernando Albán. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.